Maxwell 1. La estética de Dios. La física verdaderamente moderna empieza en 1864 con el artículo de James Clerk Maxwell. Una teoría dinámica del campo electrodinámico. En ese artículo se pueden encontrar por primera vez unas ecuaciones que siguen apareciendo en la teoría central actual. Esas ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, cambiaron muchas cosas. Las ecuaciones de Maxwell cambiaron el espacio de mero receptáculo a medio material, una especie de océano cósmico. Nunca más un mero vacío, el espacio está lleno de fluidos que gobiernan el mundo. Las ecuaciones de Maxwell nos dieron un entendimiento completamente nuevo de lo que es la luz y predijeron la existencia de unas formas insospechadas de radiación, que son nuevos tipos de luz. Condujeron directamente a la radio, e inspiraron varias otras tecnologías de gran importancia. Las ecuaciones de Maxwell también marcan un gran avance hacia la respuesta de nuestra pregunta, porque exponen bellas ideas encarnadas profundamente en el mundo. Su belleza se deriva de muchas fuentes, de la manera en que fueron descubiertas, de su forma y de su poder para inspirar otras buenas ideas. La belleza como herramienta, porque la imaginación y el juego de Maxwell, guiados por el sentido de belleza matemática, fueron herramientas supremas de descubrimiento, y él mostró que esas herramientas funcionan. La belleza como experiencia. Las ecuaciones de Maxwell pueden escribirse de manera pictórica en términos de flujos. Cuando se presentan así, dibujan una especie de danza. Yo las visualizo así a menudo, como una danza de conceptos por el espacio y el tiempo, lo que es un placer. Incluso a primera vista, las ecuaciones de Maxwell dan una impresión de belleza y equilibrio. Como el impacto de las obras de arte más convencionales, esa impresión es más fácil de experimentar que de explicar. De manera paradójica, hay una palabra para describir la belleza que no se puede describir con palabras: inefable. Una vez que has experimentado la belleza inefable de las ecuaciones de Maxwell, te sentirías decepcionado si fueran erróneas, como dijo Einstein, en un contexto similar, cuando le preguntaron si su teoría de la relatividad se podría mostrar errónea. Entonces lo sentiría por el buen Señor. Belleza y simetría, un reconocimiento más profundo de las ecuaciones de Maxwell, adquirido en las décadas que siguieron a su descubrimiento, condujeron a una perspectiva complementaria e intelectualmente más precisa de su belleza. Son un sistema de ecuaciones muy simétrico, en un sentido matemático preciso de la palabra, como trataremos. Las lecciones extraídas de las ecuaciones de Maxwell, que las ecuaciones pueden exhibir simetría, que la naturaleza ama el uso de esas ecuaciones, nos guía a la teoría central, y quizá más allá. Abramos nuestra mente a su espíritu. Los átomos y el vacío. La física de Newton dejó vacío el espacio, pero él no estaba satisfecho con ello. Su ley de la gravedad universal postula unas fuerzas atractivas que actúan de inmediato sin demora en el tiempo, entre cuerpos que están separados por el espacio. Más aún, la magnitud de la fuerza depende de la separación de los cuerpos, decreciendo con el cuadrado de la distancia. Pero si el espacio, en ausencia de cuerpos, es simplemente nada, ¿cómo se transmite la fuerza? ¿Cómo salta el hueco? ¿Y por qué tendría que depender la magnitud de la fuerza de exactamente cuánta nada se interponga? Para Newton, su propia teoría suscitaba esas preguntas, pero no encontró ninguna respuesta. No porque no lo intentara. Newton llenó muchas páginas de sus cuadernos privados con ideas alternativas de la gravedad, pero ninguna pudo competir con la ley que él mismo, en su correspondencia privada, llamó un absurdo. Que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, mediante la cual su acción y fuerza pueda transmitirse de uno a otro, es para mí un absurdo tan grande que, según creo, ningún hombre que tenga la facultad de pensar con competencia en asuntos filosóficos podría jamás caer en él. Newton también se vio arrastrado con recelos a usar el vacío en su trabajo sobre la luz. Sus partículas de luz se mueven en línea recta a través del espacio en ausencia de material, más bien en el espíritu del atomismo antiguo. Según esa doctrina y expresado poéticamente por Lucrecio, por convención hay dulzura, por convención amargura, por convención color, en realidad solo átomos, y el vacío. Y aún así, en el mismo final de los Principia, hallamos la siguiente expresión de fe o de deseo, que parece propia de un libro diferente. Y ahora podríamos añadir algo que concierne a cierto espíritu de lo más sutil, que permea y se esconde en todos los cuerpos sólidos, por cuya fuerza y acción las partículas de los cuerpos se atraen unas a otras
a corta distancia y se cohesionan si son contiguas. Y los cuerpos eléctricos operan a mayores distancias, ya sea repeliendo o atrayendo a los corpúsculos vecinos. Y la luz se emite, se refleja, se refracta, se declina y calienta los cuerpos. Y toda sensación se excita. Y los miembros de los cuerpos animales se mueven por orden de la voluntad, es decir, por las vibraciones de este espíritu, propagadas mutuamente a lo largo de los filamentos sólidos de los nervios, desde los órganos sensoriales externos hasta el cerebro, y del cerebro a los músculos. Pero estas son cosas que no puede explicarse en pocas palabras, ni estamos equipados con los suficientes experimentos que se requieren para una determinación y una demostración precisa de las leyes por las que opera este espíritu eléctrico y elástico. En las décadas que siguieron, la física basada en el vacío acumuló triunfo tras otro. Las observaciones más precisas del movimiento lunar, las mareas y las trayectorias de los cometas concordaban a la perfección con los cálculos más precisos basados en las leyes de Newton. Asombrosamente, tanto las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados como las magnéticas entre polos magnéticos se midieron y resultaron seguir el mismo patrón que la gravitación. Actúan a través de un espacio vacío y decrecen con el cuadrado de la distancia. Así, la fuerza es 4 veces más débil al doble de la distancia, 9 veces más débil al triple de la distancia, etc. Los seguidores de Newton abandonaron enseguida sus escrúpulos, se volvieron más newtonianos de lo que nunca fueron. El horror al vacío del propio Newton fue rebajado al estatus de prejuicio filosófico o, en el fondo, teológico, e ignorado en un avergonzado silencio. La nueva ortodoxia pretendía describir todas las fuerzas de la física y a la larga de la química al estilo de la gravedad de Newton, como fuerzas que actúan a distancia, con una magnitud dependiente de la distancia. Los físicos matemáticos fraguaron unas herramientas matemáticas complejas para extraer consecuencias de ese tipo de leyes. Unas pocas leyes de fuerza y la historia estaría completa. El vacío eludido. Michael Faraday, nacido en Inglaterra, el tercer hijo de una familia pobre de cristianos heterodoxos, su padre era herrero y él recibió una escasa educación formal. Durante los 7 años de la adolescencia que Faraday pasó como aprendiz de un encuadernador en Londres, se quedó fascinado por algunos libros que pasaron por sus manos, sobre todo por los que trataban de autosuperación y de ciencia. Al asistir a las conferencias públicas del popular químico Humphrey Davy, tomando unas notas muy meticulosas, Faraday atrajo la atención de Davy y consiguió un empleo como ayudante suyo. Pronto empezó a hacer descubrimientos por sí mismo y el resto es historia. Faraday nunca llegó muy lejos con las matemáticas, sabía algo de álgebra y un poco de trigonometría, nada más, sin la preparación necesaria para captar las teorías matemáticas existentes, newtonianas, de la electricidad y el magnetismo. Desarrolló sus propios conceptos e imágenes y aquí la descripción que hizo Maxwell del resultado. Faraday vio, con el ojo de su mente, líneas de fuerza que atravesaban todo el espacio, allí donde los matemáticos veían centros de fuerza que atraían a distancia. Faraday vio un medio donde ellos no veían nada más que una distancia. Faraday buscó la sede de los fenómenos en unas acciones reales que ocurrían en el medio, mientras que ellos se conformaban con haberlo encontrado en el poder de la acción a distancia. El concepto clave aquí es el de líneas de fuerza. Su significado queda más claro en una imagen que en palabras. Véase la figura 20. Figura 20. Las líneas de fuerza de Faraday hechas visibles. Las limaduras de hierro, moviéndose con libertad en una hoja fina de papel sujeta sobre un imán, dibujan un patrón asombroso. Las limaduras de hierro forman fila bajo la influencia del imán y se alinean en un sistema de líneas curvas que llenan el espacio. Esas son las líneas de fuerza magnética de Faraday. La teoría basada en el vacío de fuerzas a distancia no tiene problemas para explicar esta manifestación. Cada trocito de hierro siente las fuerzas que provienen de los dos polos del imán actuando a través del espacio vacío y se alinea como corresponde. Las líneas de fuerza son un subproducto emergente, casi accidental, de unos principios subyacentes más profundos y simples. Pero la interpretación de Faraday era diferente y más visceral.
Según Faraday, las limaduras meramente revelan el estado de un medio que llena el espacio, un medio que está allí aunque no haya limaduras ni ya puestos un imán. El imán agita ese medio o ese fluido, como lo llamaremos siguiendo a Faraday y Maxwell, y las limaduras sienten el estado de excitación del fluido mediante la presión de sus tirones y empujones. Podemos hacer analogías con un fluido más familiar, nuestra atmósfera, cerca de la superficie de la Tierra. La atmósfera nos rodea llenando el espacio. Si la atmósfera está en movimiento, decimos que hace viento. Los vientos son invisibles en sí mismos, pero se revelan a través de las fuerzas que ejercen sobre cuerpos más visibles y tangibles, como las veletas de viento, los pájaros y las nubes. Si imaginamos que agitamos el aire con un ventilador y que usamos un sistema de veletas para registrar el patrón, los muchos alineamientos de las veletas definirán las líneas de fuerza atmosféricas muy al estilo de las limaduras de hierro de Faraday. En este caso, por supuesto, las veletas se alinearán con la dirección local del flujo de aire o de viento. Insistiendo en esa analogía, podemos imaginar que suplementamos nuestras veletas con medidores de velocidad, anemómetros, para muestrear tanto la dirección como la velocidad del viento. Podemos hacer esto en cualquier punto del espacio y también a diferentes tiempos. De esta forma definimos un campo de velocidades que llena tanto el tiempo como el espacio. El campo de velocidades del viento codifica el estado de excitación de un fluido, en este caso el aire. Faraday propuso que una lógica similar se puede aplicar al magnetismo y también a la electricidad. Según Faraday, un cuerpo de prueba cargado eléctricamente actúa como una combinación de velet y anemómetro combinada, muestreando el estado del fluido eléctrico. El cuerpo de prueba siente una fuerza debida al estado de excitación del fluido eléctrico, el viento eléctrico por así decir, en un lugar y un tiempo concretos. Si dividimos la fuerza que experimenta el cuerpo de prueba por la carga del cuerpo de prueba, obtenemos una cantidad que es independiente del tipo de cuerpo de prueba que usemos para medirla. Llamamos a ese cociente el valor del campo eléctrico. Ahora, para evitar confusiones posteriores, debo hacer una breve digresión para describir y después resolver una irritante ambigüedad que los físicos se han infligido a sí mismos, a sus estudiantes y al mundo exterior, durante décadas. A saber, la práctica convencional de usar el término campo eléctrico para dos cosas por completo distintas. Una es el campo de valores de la fuerza partido por la carga. Como acabamos de exponer, esto es análogo a la velocidad del viento. Por desgracia, también es convencional usar campo eléctrico para referirse al medio subyacente, es decir, al fluido eléctrico en sí mismo, por oposición a su estado de excitación. Es común usar la misma palabra para el viento y para el aire. En este libro utilizaré términos como fluido eléctrico y fluido magnético, y más tarde fluido de gluones. Para los fluidos, allí donde la distinción sea importante. Esta decisión llevará a utilizar algunas expresiones ligeramente inusuales, como teoría cuántica de fluidos, donde normalmente leerías teoría cuántica de campos. Creo que la mayor claridad compensa la excentricidad aparente. Fin de la digresión. El enfoque de Faraday le condujo a una serie de descubrimientos extraordinarios, uno de los cuales, el más extraordinario de todos, estamos a punto de abordar. Pese a ello, la mayoría de sus contemporáneos siguió sin convencerse de las ideas teóricas de Faraday. Antes de la mecánica celeste de Newton, el sistema más influyente había sido el de Descartes, que atribuía el movimiento de los planetas a la influencia de unos vórtices que llenaban el espacio y que arrastraban a los planetas con ellos. Newton había reemplazado esas vagas nociones por unas leyes simples y matemáticamente precisas del movimiento y la gravedad, que funcionaban espectacularmente bien. Los mismos principios básicos, acción a distancia, declive con el cuadrado de la distancia, estaban ofreciendo una buena explicación de las fuerzas eléctrica y magnética también. Cambiar ese marco sólido, apoyado en cálculos concretos y mediciones cuantitativas por los sueños desacreditados de un visionario autodidacta, no parecía una estrategia científica muy sensata. Pero Maxwell tenía una perspectiva distinta sobre las especulaciones de Faraday. ¿Para qué sirve eso? Describiré al propio Maxwell como una personalidad individual. Revelación completa, es mi físico favorito. Por ahora me limitaré a decir que Maxwell encaró los problemas de la ciencia y de la vida en general con un espíritu juguetón. Creo que vio los fluidos de Faraday como unos juguetes maravillosos y que estaba encantado de ser paciente mientras jugaba con ellos. El camino hacia las ecuaciones de Maxwell. El primer artículo importante de Maxwell sobre electricidad y magnetismo, electromagnetismo, escrito en 1856, antecede a la teoría dinámica, en casi 10 años.
Se titulaba Sobre las líneas de fuerza de Faraday. Dice: Mi propósito es ver cómo, mediante una aplicación estricta de las ideas y métodos de Faraday, la conexión de los muy diferentes tipos de fenómenos que ha descubierto puede ser expuesta con claridad ante la mente matemática. A lo largo de 75 páginas de trabajo sustancial, Maxwell desarrolló las imaginativas visiones de Faraday como conceptos geométricos precisos y después como ecuaciones matemáticas. Su segundo gran artículo apareció en 1861, titulado Sobre las líneas de fuerza físicas. Su trabajo previo y el de Faraday habían empaquetado los hechos observados del electromagnetismo en una forma nueva. Se interpretaban como leyes que gobiernan las excitaciones de un medio que llenaba el espacio, el fluido electromagnético, que consistía naturalmente en los fluidos eléctrico y magnético. Ahora Maxwell estaba listo para aventurar un modelo mecánico de los propios fluidos. Lo aquí, tal como lo dibujó. Figura 21. Figura 21. El modelo mecánico de Maxwell del espacio relleno de un medio material cuyos movimientos causan los campos y fuerzas electromagnéticos. El modelo de Maxwell incluye átomos de vórtices magnéticos, los hexágonos, lubricados por esferas conductoras de electricidad. Los campos magnéticos describen la velocidad y dirección de las rotaciones de los vórtices magnéticos, y los campos magnéticos describen el campo de velocidad, o viento, asociado con el flujo de las esferas. Aunque por completo ficticio, el modelo da una representación fidedigna de las leyes conocidas de la electricidad y el magnetismo e insinúa otras nuevas. Puede ser muy divertido y mentalmente desafiante jugar con el modelo de Maxwell, pero es un hobby difícil y no del gusto de todo el mundo, así que no voy a aportar aquí un manual. En cualquier caso, los detalles del modelo son más inteligentes que creíbles, como Maxwell apreció y admitió libremente. Pero la gran virtud de un modelo de trabajo o de su boceto es que te fuerza a ser concreto y coherente. Escribir ecuaciones o programas informáticos implica el mismo tipo de disciplina. Tienes que equilibrar la ambición y la precisión. En el modelo de Maxwell, cuando los átomos de vórtice magnético giran, se vuelven achatados, aplanados en los polos y ensanchados en el ecuador, como la Tierra rotando de Newton, y empujar a su alrededor a las esferas conductoras. A la inversa, los flujos de esferas conductoras ejercen fuerza sobre los átomos de vórtice y les pueden hacer girar. La excitación de cualquiera de los dos fluidos puede conducir a la excitación del otro. Por tanto, el modelo predice que los campos magnéticos inducen campos eléctricos y viceversa de maneras concretas. De esta forma, además de los fenómenos conocidos del electromagnetismo, el modelo de Maxwell predijo algo nuevo. Faraday había descubierto de manera experimental que, cuando los campos magnéticos cambian con el tiempo, producen campos eléctricos. La ley de inducción de Faraday, como se la conoce, subyace al diseño de los motores y generadores eléctricos y supuso un enorme estímulo para la tecnología. También constituyó una vindicación de la intuición de Faraday de que los campos en sí mismos son elementos de la realidad física, porque esta es una ley que resulta casi imposible de formular sin referirse a ellos. El modelo de Maxwell, construido para acomodar la ley de Faraday, reveló un efecto dual, con los papeles de los campos eléctrico y magnético invertidos. La ley de Maxwell, como yo la llamo, dice que los campos eléctricos que cambian con el tiempo producen campos magnéticos. La combinación de estos efectos conduce, como vio Maxwell, a nuevas posibilidades espectaculares, a partir de campos magnéticos variables en el tiempo. Faraday nos da campos eléctricos, que también varían en el tiempo. A partir de campos eléctricos variables en el tiempo, Maxwell nos da campos magnéticos, que también varían en el tiempo, y el ritmo sigue. De modo que una excitación de los campos eléctrico y magnético puede adquirir vida propia, con los campos bailando como una pareja, cada uno inspirando al otro. Maxwell pudo calcular con su modelo a qué velocidad se moverían esas excitaciones por el espacio. Halló que viajan a una velocidad que coincide con la velocidad de la luz medida experimentalmente. Y aquí es donde encontramos el más extenso uso de cursivas de toda la obra de Maxwell. La velocidad de las ondulaciones transversales en nuestro medio hipotético concuerda tan exactamente con la velocidad de la luz que apenas podemos eludir la inferencia de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Para Maxwell resultaba obvio que ese acuerdo de velocidades no era una coincidencia. Sus perturbaciones electromagnéticas son luz y la luz
es, en el fondo, nada más que una perturbación de los campos eléctricos y magnéticos. Cuando leo este pasaje, me sorprendo a mí mismo imaginando lo que sintió Maxwell y después reviviendo algunos episodios de mi propia carrera cuando de pronto las cosas encajaban y después recordando estas líneas de Keats. Entonces, me sentí como un vigilante de los cielos, cuando un nuevo planeta se desliza hasta su conocimiento, o como el recio Cortés, cuando con vista de águila divisó el Pacífico y todos sus hombres se miraron uno a otro en osada conjetura, en silencio, sobre una montaña en Darién. Es un pasaje que me gusta revisitar. La inferencia de Maxwell representaba, de ser correcta, una unificación fantástica del electromagnetismo y la óptica. Por encima de todo, aportaba una nueva visión deslumbrante de la propia luz. Reducía la luz al electromagnetismo, una reducción expansiva como ninguna otra. Pero la osada conjetura de Maxwell, mientras permaneciera confundida en un modelo de cartón piedra, era como una chispa de oro en una fundición sucia. Una promesa de belleza, pero incumplida. Una osada conjetura. El siguiente paso sería retirar la escoria. Spider-Man. Antes de que pasemos a las propias ecuaciones de Maxwell, me gustaría compartir una fantasía que se me ocurrió mientras preparaba este capítulo. Imagina que surge una raza de arañas tan inteligentes que empiezan a componer una física arácnida. ¿Qué aspecto tendría? Las arañas no tienen mucha vista, así que no partirían del punto que nuestra percepción visual nos insinúa. Un mundo de objetos inconexos libres de moverse en un receptáculo, el espacio. En vez de eso, el universo sensorial de las arañas está basado en el tacto. Más en concreto, las arañas detectan las vibraciones de los hilos de sus telarañas y a partir de esas vibraciones infieren la existencia de otros objetos que las causan, en particular almuerzos potenciales. Para las arañas inteligentes, concebir las líneas de fuerza no requeriría un gran salto imaginativo. Las redes que conducen la fuerza y llenan el espacio son su modo de vida. Su mundo es un mundo de conexiones y vibraciones. Sabrían, con las tripas por así decir, que las fuerzas se transmiten por unos medios que llenan el vacío y viajan por ellos a una velocidad finita. Evitarían el vacío de manera instintiva, todas serían Faradays e inventarían enseguida una World Wide Web. Figura 22. Figura 22. Las arañas inteligentes tendrían una buena posición de salida para la teoría de campos. Compara esta construcción arácnida con las figuras 20 y 21.